prescripción, si estamos hablando de la prescripción, es de 3 años para reclamar. Yo ¿Y tengo para qué? 3 años para reclamarle al juez que existió un contrato civil de prestación de servicios y voy a reclamar ante el juez ordinario para que me reconozcan los derechos y se me convierta en un contrato realidad. Pero debe estar en el término de los 3 años. Si se me pasan los 3 años, me prescribe el derecho a reclamar. Pues por ese lado uno lo tenía claro, pero yo digo por el lado para que ya se configure este contrato realidad. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar en el tiempo para que se configure este contrato realidad? Pablo, la configuración del contrato realidad se da en el momento que el juez dé el fallo. Entonces, presentamos la demanda. Si tenemos que subsanar, subsanamos, avanza la primera audiencia de trámite que va donde se fija el litigio, entra la conciliación, se determinan las excepciones, se revisan las pruebas y en la segunda audiencia, entonces es donde se van a descubrir las pruebas, interrogatorios de parte y viene los alegatos de conclusión y viene el fallo. Si es una audiencia, si es un juzgado de única instancia, que es un municipal de única instancia, en el momento, día y hora que el juez del pronunciamiento del fallo y declara que ese contrato de prestación de servicios se convierte en un contrato realidad, ese día es cuando se configura el contrato realidad. Es en ese momento cuando el juez le está dando el fallo, el sentido del fallo a favor del contratista y se convierte en empleado. A partir de ese momento, antes no. Sin importar qué tiempo lleve trabajando con otro tipo de contrato. No, porque como nosotros estamos alegando es un contrato de prestación de servicios y le estamos diciendo al juez que ese contrato de prestación de servicios inició en tal fecha y se termina en tal fecha. Entonces, ¿qué es lo que está mirando el juez? Que cumpla con los requisitos del contrato laboral, que cumpla con la subordinación y en ese momento, entonces, el contrato cumple con los requisitos de un contrato realidad. Un segundo. Por favor, los micrófonos cerrados. Es que no había traído mi agüita y entonces fui por ella. Listo, Pablo. Entonces, ¿te quedó plenamente definido el tema de la declaración en que a partir de qué momento surge el efecto jurídico del contrato, o sea, surge el contrato realidad? Sí, doctor, claro. Vale, listo. Profe, una pregunta. Adelante, buenas noches. Adrianita. Profe, digamos cuando uno tiene, digamos, un contrato de prestación de servicios y pues en un ítem le colocan que por la necesidad del servicio usted debe cumplir un horario
pues eso me pasa a mí. Entonces, hay uno que hace, también se puede solicitar que se haga un contrato realidad. Sí, claro, porque es que nosotros cuando estemos presentando la demanda para que ese contrato en realidad se configure en un contrato laboral, pero se llama contrato realidad, porque estamos trasladando un contrato de prestación de servicios civil, jurisdicción civil, lo queremos convertir en un contrato de la jurisdicción laboral. Y nosotros tenemos que, para que se configure el contrato laboral, deben existir 3 elementos fundamentales: subordinación, horario, salario y la prestación directa del servicio por parte del trabajador. En el caso tuyo, Adriana, se está dando Sí, profe. el horario y la prestación directa del servicio. ¿Qué nos queda haciendo falta? Demostrarle al juez que con el hecho de que le estén diciendo que tiene que cumplir un horario, ya existió subordinación, porque dependemos de las órdenes que dé el contratante, pero se va a convertir en empleador porque el solo hecho que le diga usted debe o tiene que llegar a trabajar a las 8 de la mañana y trabajar hasta las 5 de la tarde, ya está bajo la subordinación del empleador. En ese caso, entonces sería del contratante. Y él le dice: Adriana, usted tiene que venir a trabajar a partir de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya queda subordinada porque es una orden. Es una orden que le está dando en ese sentido el contratante. Cuando tú presentas la demanda, el ordinario laboral, para que le trasladen de la parte civil a la parte laboral, entonces ya las partes en el proceso se llamarán empleado, empleador. Entonces, ya tenemos de 3, podemos tener 2 para configurar el contrato realidad. Ah, bueno, profe, muchas gracias. Hola, Alexander Amaya, bienvenido. ¿Cómo está usted? Cordial saludo de éxitos, mi doctor. Doctor, muy bien, gracias a Dios, mi doctor. Me alegra mucho saludarlo, señor, muy formal. Bienvenido a su módulo de procesal laboral. Doctor, buenas noches con Orlando. Hola, Orlando, bienvenido. Gracias, doctor. Una preguntita, doctor. Dime. En el contrato, digamos, de prestación de servicios, digamos, para que se vuelva realidad, o sea, de la parte civil a la laboral, ¿tiene que ser, digamos, por escrito o también, digamos, se puede, digamos, verbal? No, Orlando, no. Si tú tienes un contrato civil de prestación de servicios que está suscrito, firmado, se está tipificando un contrato civil de prestación de servicios porque el título lo dice. Ahora bien, lo suscribieron y lo firmaron. Pero si tú verbalmente hace un acuerdo de voluntades, se pone de acuerdo, óigame bien, se pone de acuerdo con la contraparte, en ese momento se tipifica un contrato verbal, laboral, porque se están poniendo de acuerdo. ¿En qué se ponen de acuerdo? ¿Cuánto le va a pagar? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Qué voy a hacer? ¿Cuánto tiempo va a durar? Pero como no firmaron ningún documento, ese es un contrato de tipo laboral verbal. Ok, doctor. Digamos, como decía mi compañera en las horas de trabajo,
digamos, cuando no está, digamos, por escrito, sino solamente, digamos, verbal, que le digan a uno, tiene que estar, digamos, mañana de tales horas a tales horas. Eso ahí, digamos, puede... A ver, no la pongamos difícil. Tratemos de que sea lo más fácil. Si Ok. existe un contrato escrito, suscrito y firmado entre las partes, y el contrato dice que es un contrato de prestación de servicios, así queda configurado. Contrato de prestación de servicios. Que yo, frente a frente a la ley, pueda darle la vuelta porque se configuran los 3 elementos del contrato laboral, perfecto. Pero sigue siendo pasar de un contrato civil a un contrato laboral que se convierte en un contrato real. Partiendo de la base, estamos hablando de un contrato escrito. Pero si nosotros tenemos un contrato verbal automáticamente se configura en un contrato verbal. Y pare de contar. No le demos más vueltas. No le pongamos ningún ingrediente adicional. Si está verbal, se configura en un contrato laboral. A término indefinido y no tiene periodo de prueba. Punto. No le pongamos más misterio. Pero si el contrato está escrito y dice contrato de prestación de servicios, está escrito y está firmado, así se configura. Entonces, no le pongamos más misterio para que no nos enredemos. O sea, pongámoslo así, de frente. Y con eso, cuando nos planteen a nosotros una situación de un contrato laboral, nosotros tenemos que decir, a ver, pero fue verbal, perfecto. No necesitan nada más, sino que el empleador lo manifieste ante el juez que fue verbal. Porque la ley, la jurisdicción laboral, contempla que el contrato verbal tiene validez como un contrato laboral. Y pare de contar. Porque nos vamos, ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero, la gallina o el huevo? Entonces, de plano, lo cortamos y lo dejamos tal cual. ¿Listo, Orlando? Doctor, muy amable por su explicación. Gracias. Vale, sí. Bien. Tenemos un pequeño ruidito por ahí. Hay un micrófono abierto que nos hace eco. Ayúdenos, por Uno favor. que dice Hernán Herrera, ¿quién será? Hernán Herrera. Ya cerró el micrófono, mi doctor. Vale. Mi doctor. Listo. Muchas gracias. Listo. Bien. Entonces, ¿tenemos más preguntas o avanzamos? Buenas noches, honorable docente. Bienvenido. Gracias, doctor, muy cordial. Conforme a lo que usted indica, doctor, si el código manifiesta que todo contrato verbal se entiende por indefinido, pero entonces aquí leyendo el código ahora me pegué una enredadita. Escúcheme usted, porque dice el artículo 38 modificado por el decreto 617 de 1954, que todo contrato verbal, cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben de ponerse de acuerdo, al menos en los siguientes puntos. Ok. Primero. Ok. Y el tercero dice Luis duración Fernando, del contrato. Luis Fernando. Sí, señor. Analicémoslo por partes. Sí, Dice señor. que las partes se tienen que poner de acuerdo. ¿Viste? Las partes se pusieron de acuerdo. Sigue, Luis Fernando. Al menos acerca de los siguientes puntos. Sí, 1. Numeral 1. La índole del trabajo y el sitio en donde se haga y de realizarse. Ok. Segundo,
la cuantía y forma de remuneración, Sí. ya sea por unidad de tiempo o por obra ejecutada, Sí. por tarea o Sí. desatajo o cualquiera de los periodos que regulen su pago. Sí. Y tercero, Sí. la duración del contrato. Sí, señor. Entonces, a ti te asalta una duda Sí, señor. y lo vamos a mirar por analogía. ¿Tú sabes qué es analogía? Sí, señor. ¿Qué es? Aplicar la norma de otra materia O de otros artículos para... al derecho que nos concierne en ese momento. Sí, o artículos. Sí, señor. Entonces, el contrato verbal, el contrato escrito, se puede determinar que es un contrato a término definido o indefinido. El contrato escrito. Entonces, por analogía, vamos a decir que si el contrato verbal, yo no le puedo colocar el tiempo, yo no le puedo decir a cuánto tiempo porque es verbal, porque el contrato escrito me dice que es un contrato a menos de un año o es un contrato a término indefinido, porque es escrito. Y escrito lo puedo escribir. En el verbal, no. Entonces, por eso la norma dice, el contrato verbal es a término indefinido. Porque yo no puedo escribir en ninguna parte por cuánto lo suscribimos. Lo podemos suscribir por 3 meses, por 6 meses, por menos de un año. Lo podemos suscribir a 2 años, pero quedó escrito. Mientras que en el verbal lo manifestamos públicamente, pero no quedó escrito. Por analogía, decimos que los contratos, ojo, Luis Fernando, grábatelo siempre. Pregunta 28 del parcial. Los contratos verbales son contratos a término fijo. Esa costumbre se hace ley, por analogía se hace ley. Y el código lo dice. Se pactó, pero como es verbal, se entiende por analogía que es un contrato a término indefinido. Qué bonita pregunta. Es que todas las preguntas son tan maravillosas, son tan bellas, porque lo invitan a uno a explicar ampliamente cosas para que el estudiante las entienda y las interprete de tal manera que no haya lugar a dudas. No se cree un manto de duda, porque es aquí y ahora donde los estudiantes tienen que eliminar las posibles dudas que puedan tener. Unas dudas que nacen desde el punto de vista empírico, porque tenemos muchos adultos en el salón, tenemos muchos adultos en el curso, que ellos por su edad han manejado un prototipo de derecho laboral de tipo empírico. Así se manejaba el derecho laboral en la época en que yo trabajaba. Pero resulta que la historia que vimos el primer día o el segundo día de clase, vimos cómo la historia del derecho laboral ha venido cambiando paulatinamente hasta el día de hoy, que tenemos una legislación rígida, una legislación valedera. Hoy día sí podemos decir que el derecho laboral es la defensa de los empleados. Miren esto. Un segundo.
Es que se escucha todo hasta acá. Imagínense en lo que les voy a contar. Esto es de la vida real. Hoy, un señor que tiene un restaurante me llama y me dice, doctor, necesito que me asesore. Resulta que yo tenía un chef y empezó a trabajar desde febrero y se fue en noviembre. Yo le pagaba a él 40.000 pesos diarios y trabajaba de lunes a viernes, que es cuando se abre el restaurante. Y él me dejó botado el trabajo. ¿Qué hago, doctor, con ese señor? Claro, yo ya lo reemplacé, yo ya tengo otro. En ese orden de ideas, frente a lo que nosotros conocemos de la legislación laboral, pues inmediatamente yo le configuré a él un contrato verbal. Y como la forma, estamos como ronquetas, dicen por ahí. A ver, tomamos más agüita, si nos pasa. O se nos quita o se nos agudiza. Bueno, pensemos que se nos quita. Entonces, la forma de pago la pueden hacer de común acuerdo. Entonces el señor le pagaba 40.000 pesos diarios. Entonces, desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista laboral, se configura, se tipifica un contrato verbal. Y la ley dice, en Colombia nadie puede ganar menos del salario mínimo si trabaja 8 horas. Y este chef, pues, llegaba y trabajaba 8 horas en la cocina. Entonces empieza uno a hacer el mapa jurídico que no le pueden pagar menos de las 8, menos del salario mínimo. Se convierte en un contrato laboral verbal y hay que hacerle la liquidación de las prestaciones sociales. Le pregunto yo al señor, ¿usted le pagó la prima de junio? No, doctor, porque él trabajaba solamente al destajo. Entonces, este ejemplo que estoy colocando de un contrato verbal con una paga, con un pago diario, porque él trabajaba y todos los días le daban sus 40.000 pesos. Esa es una costumbre laboral que existe en Colombia, en los restaurantes, en las panaderías, en las pizzerías, en todas partes. En este momento que nos encontramos académicamente, la pregunta sería, este tipo de actividad, este tipo de labor, ¿se puede tipificar como un contrato laboral o simplemente no hay contrato? ¿Qué opina? Es un contrato verbal. Que haya pandemia o no la haya, se trabaja 8 horas y si no se ha hecho un contrato escrito, es un contrato verbal y se le debe pagar las prestaciones a que tenga derecho. Sí. Sí es un contrato laboral.
sigue siendo un contrato laboral. Claro, cuando cuando se le liquidan las prestaciones sociales, obviamente que aquí surge una duda. ¿Cuál es el salario que devenga el señor mensualmente? Si gana 40.000 pesos diarios, multiplicamos 40 por 30 para que nos dé 1.200.000. 1.200.000. O No. le pagamos las prestaciones sociales sobre la base del salario mínimo. Yo sí creo que toca pagar las prestaciones, porque igualmente le está devengando, son 800.000 pesos prácticamente mensuales. Son 40.000 por 5 días, y es de lunes a viernes. Sí. Hay que ver si son 200.000, el que valdría incluso está por debajo del mínimo. Claro, pero acuérdate, José Leonardo, que la ley que nos dice Que nadie puede sobre el salario mínimo. Nadie puede ganar menos del mínimo. Nadie puede ganar el salario mínimo. Eso lo establece la ley. Entonces, si yo le voy a pagar sobre lo que José Leonardo me dice, le estaría pagando por debajo y estaría liquidando mal. Ahora, si le pago sobre 1.200.000, él de pronto me va a reclamar, sí, profe, pero a mí no me han pagado el día sábado. ¿Sí se dan cuenta? Yo quiero que ustedes analicen esta serie de vicisitudes para que en el futuro, cuando ustedes estén asesorando a su cliente, traten de cerrar todas las coyunturas, o sea, cerrar los anillos para que las partes no tengan salida, pero que estemos dentro del marco de la ley. ¿Qué es lo que más le favorece a las partes? No que le favorece al trabajador, porque al trabajador de entrada le favorece todo, pero también tenemos que buscar la protección del empleador. Por eso debemos de cerrar la coyuntura. A ver, Alexander Amaya, cuéntanos. Mi doctor, en este caso puntual que usted está exponiendo como tal, para cerrar esa coyuntura que hay, es necesario, sería obligatorio prácticamente liquidar como mínimo sobre el mínimo. ¿Estaría bien, mi doctor? Sí, yo parto de ese principio legal. El debido proceso debería ser sobre el salario mínimo. Listo. Por ahí alguien me dijo que teníamos 90 estudiantes en el salón. Pero hoy estamos batiendo récord, hoy vamos en 79. Nunca hemos podido llegar a los 90, pero siempre somos bastantes, 79. Bueno, dentro de nuestro contenido programático, entonces hemos definido cómo vamos a manejar las cuantías para determinar la competencia de los juzgados. Y hemos dicho que si están por encima de 20 salarios mínimos, la competencia es de los jueces del circuito. Y menos de 20 salarios mínimos, la competencia es de los juzgados municipales. Que existan unos juzgados municipales de pequeñas causas y que existan unos de descongestión, sí. ¿Quién nos decide a cuál de esos juzgados van cuando radiquemos la demanda en el Centro de Servicios Judiciales? Entonces nos van a decir municipal de pequeñas causas o municipal de descongestión. Ellos nos lo van a determinar ahí. Entonces quedó plenamente definido en este resumen que vamos a hacer referente a los temas ya vistos. Vemos entonces aquí un tema que se llama la presunción de autenticidad de los documentos.
En el artículo 54A del Código Procesal del Trabajo, se presume como auténtico incluso el documento que reúna los requerimientos para ser título ejecutivo. Acordémonos que existe una ley. ¿Cómo se llamaría esa ley donde... Profe, qué pena lo interrumpo. ¿Me indican qué artículo, por favor? 54A del procesal laboral. Muchísimas gracias, profe. ¿Cómo se llama esa ley donde ya no se deben autenticar los documentos? 806. 806. ¿Y es de qué? ¿Cómo se El llama? decreto Del 2000. 206 del 2020. Bueno, el decreto, ya, ok. Es que yo quería que me hablaran del anterior donde el que suprimía la autenticación de algunos documentos. La ley 1561, ¿la ley 15 qué es? Que se llama ¿cómo? ¿Del código? La ley 1560. ¿Antitrámites? Sí, señor. Esa ley antitrámites. Sí, Esa ley antitrámites, pero fue ratificada en el decreto 806 del 2020 con respecto incluso a los poderes, que los poderes podían ir a los juzgados sin la autenticación y presentación personal de las partes, por el principio de la buena fe. Y el 54A del procesal laboral dice que el valor probatorio de algunos documentos, habla de los periódicos oficiales, de las resoluciones y certificaciones emanadas del Ministerio de Trabajo, las convenciones colectivas, las certificaciones que expida el DANE y el Banco de la República sobre indicadores de su competencia, las certificaciones que emanen del registro mercantil, las reproducciones simples de las constancias, certificaciones que hagan parte y deban anexarse a cualquiera de los documentos previstos en el numeral 2, 3, 4 y 5, también reputarán auténticos. Entonces, fíjese cómo la autenticidad de los documentos es un material probatorio para que el juez lo valore y lo tenga en cuenta para que me fallen el derecho a mi favor como empleado. Entonces yo puedo adjuntar copia del contrato laboral, copia de los comprobantes de pago, copia de las afiliaciones a la seguridad social, tanto como EPS, ARL, pensiones, cajas de compensación, declaraciones juramentadas. Son documentos auténticos que van a ser parte del expediente de la demanda. Aquí vamos a hablar un poquito de la duración del proceso. Si bien es cierto, nosotros sabemos y ya lo ratificamos hoy, que ustedes son conscientes que por analogía podemos traer normas de otras jurisdicciones para aplicarlas a la ley laboral. Entonces el artículo 121 del General del Proceso fija como términos para proferir la sentencia de primera instancia 1 año. De primera instancia, o sea que son los jueces del circuito.
contados a partir de la notificación del auto admisorio de la demanda y el mandamiento de pago al demandado. Para la segunda instancia es de 6 meses, contados a partir de la recepción de los expedientes de la Secretaría del Juez. Sobre estos plazos, la tendencia es considerar que estos términos no son de recibo de esta especialidad. El artículo 77 del General del Procesal Laboral estableció como plazo para la realización de las audiencias obligatorias de conciliación, decisión de excepciones previos, saneamiento y fijación de litigio, así como los trámites de juzgamiento, 3 meses contados para cada uno así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La ley establece unos términos, pero en muchas oportunidades no se cumplen por muchos factores y muchas herramientas jurídicas que pueden utilizar las partes en el proceso. La norma también establece que citado a la audiencia, una de las partes puede presentar la excusa de inasistencia, por lo menos sumaria, y ahí empieza a dilatarse el proceso. Muchas veces no se hace la audiencia porque el juez se enfermó. No se hace la audiencia porque el demandante se enfermó. No se hace la audiencia porque el demandado se enfermó. No se hace la audiencia porque una de las partes revocó el poder al abogado y la decisión de darle la personería jurídica al nuevo debe entrar al despacho para que el juez decida si le da le da la personería jurídica al nuevo abogado. Y hay un requisito, que es el requisito que el abogado que le están sustituyendo el poder debe presentar el paz y salvo de los honorarios. Y ahí se puede enredar el proceso. Porque si a mí me sacan del proceso, cuando yo ya presenté la demanda, ya fui a la primera audiencia de trámite, y el empleado se da cuenta que va por buen camino, la demanda lo sustituyen a uno con el fin de no pagarle el 30% que habíamos pactado en el contrato, porque consiguen otro abogado que dice, no, venga, yo le termino el proceso y solamente le cobro el 10%, porque en este país del Sagrado Corazón existe lo que es la competencia desleal. Entonces el juez lo protege a uno y tiene que presentar el paz y salvo. Y ahí, con todo esto que les estoy contando, mis queridos estudiantes, se puede dilatar, y por esa razón, en muchos casos, los procesos que están programados para que duren 1 año o para que duren 6 meses, jamás se cumplen. Imagínense ustedes ahorita con este tema de las pandemias, donde los términos quedaron suspendidos, porque el Consejo Superior de la Judicatura, miren esto, el 25 de marzo, que fue cuando empató la pandemia de la alcaldía con la pandemia del gobierno. ¿Se acuerdan del 25 de marzo? Ese día habían audiencias, pero el país estaba en cuarentena. ¿Qué pasa con esos procesos? A ver, mis queridos estudiantes, ¿qué pasa con esos procesos? ¿Los términos quedan suspendidos? Claro, claro que sí, señora. Los términos,
porque así lo determinó el Consejo Superior de la Judicatura. En todos los acuerdos que ellos iban haciendo, que van haciendo, establecen si los términos quedan suspendidos o no. Entonces, en materia laboral, en materia civil, en materia familia, quedaron suspendidos los términos, en administrativo también. En lo único que estaba funcionando es en lo penal. Lo penal no cerró. Lo penal no cerró. Ellos tuvieron que seguir trabajando porque es que la justicia no puede parar, y menos en materia disciplinaria. Fíjense ustedes cómo las audiencias de control de garantías con preso las tenían que hacer. Fíjense ustedes cómo con ese tema de la pandemia cogieron todos esos secretarios de gobernadores, alcaldes, secretarios de alcaldías, los cogieron presos cuando hicieron todos esos fraudes con respecto a los temas de las ayudas que estaban llegando, que las sobrevaloraron para robarse la plata del pueblo. Eso no tiene perdón de Dios. Entonces la justicia penal no paró. Ok. Dice también la norma que es una obligación aportar las pruebas. Entonces, cuando uno coloca la demanda, uno aporta las pruebas que uno tiene y le dice al juez que le solicite al empleador que aporte las pruebas que él tiene en el expediente, que tiene en el archivo, y se llama lo que se denomina la práctica jurídica de los documentos. Entonces el juez, los jueces no van a hacer esas visitas a las empresas para que les muestren los documentos, no lo hacen. Ellos le solicitan por un auto a la parte que le allegue los comprobantes de pago, si hizo consignaciones por transferencia, que las adjunte como material probatorio. Esa es la exigencia que se puede hacer. Si yo no las tengo, le pido al juez que las solicite. Ahora bien, una señora enfermera, jefe de enfermería, tiene un problema de discapacidad laboral. Y yo le pregunto, duró con una cirugía, trasplante de cadera, duró más de 180 días. Y ella se acerca a mí y me dice, doctor, pero es que yo llevo 7 años con la clínica. La clínica es la que me paga a mí no me paga ningún tercero, me paga directamente la clínica. ¿Pero qué hago, doctor? Es que yo no tengo contrato y hace 7 años. A ver, cualquiera de ustedes, ¿qué le respondería a esta señora enfermera? Sí tiene contrato. Es un contrato verbal y la ley se le hará exigible ese contrato porque está trabajando las 8 horas, entonces se le hace el contrato. Listo, es correcto, María Eugenia. Por allá otro compañero dijo, sí hay contrato. ¿Por qué sí hay contrato? Pues, doctor, porque es un contrato verbal. Perfecto, muy bien, muy bien. ¿Y ¿A eso término indefinido? Sí, a término indefinido. Y eso la tranquilizó muchísimo. Porque ella decía, ahora yo qué hago, yo no encuentro el contrato, doctor. Yo no tengo contrato. Ahora me van a echar. En términos coloquiales, me van a echar. Muchachos, ¿usted cree que esa señora con ese tema del trasplante de cadera, que tiene más de 180 días de incapacidad,
le pueden terminar el contrato. ¿Qué opina? No, mi doctor. No temáis, hijo, que solo... No, doctor, no creo. A No ver, puede. Alexander, dime por qué no. Mi doctor, porque al igual como usted lo mencionaba en el caso anterior, corresponde a un contrato verbal laboral a término indefinido que cumple todas las condiciones de ley para estructurarse como un contrato laboral. Sí. ¿Y qué más? Entra en un aforo médico. A ver, Jason, ¿de qué aforo habla? ¿De qué es eso? Cuando una persona está incapacitada, no la pueden suspender ni le pueden hacer ninguna cancelación de contrato, porque por la incapacidad médica no la pueden suspender hasta que no se le solucione su incapacidad médica. ¿Y eso lo llama usted aforo? En la empresa donde nosotros trabajamos, sí. Las personas que están incapacitadas y que llevan más de 180 días entran en un aforo. En la empresa donde yo estoy lo llamamos así. No, bueno. Vamos a hacer referencia a lo siguiente. Es por el nombre que le den al contrato, la esencia no cambia. Ojo lo que estoy hablando, que tiene que ver mucho con lo que Jackson me acabó de decir. Por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Entonces, si a un contrato le dan el nombre de contrato de prestación de servicios, pero su esencia es de contrato laboral, por el nombre que le den al contrato, su esencia no cambia. Por eso nace a la luz pública el contrato realidad. Y aquí hacemos referencia a lo de Jason. Allá le pueden llamar aforo, pero en la vida jurídica se llama la estabilidad laboral reforzada. Jason, lo invito a que usted busque sentencias de aforo y creo, no equivocarme, no las va a encontrar. Profe, qué pena con usted. ¿Me repite la estabilidad qué? Estabilidad laboral reforzada. Pueda que para la empresa donde Jason trabaje sea lo mismo, aforo o estabilidad laboral reforzada. Pero doctor, ¿qué es la estabilidad laboral reforzada? Podría preguntar Eduardo. Vamos a mirar la tortuga. Ese caparazón que tiene la tortuga y por dentro está el animalito. ¿Sí lo han visto? Los que tienen tortuguitas. Sí las han visto, ¿verdad? Ese caparazón es lo que protege que si la tortuguita llegase a recibir un peso fuerte, no la espichen, no la trituren, porque ese caparazón la protege. Asimismo, esa estabilidad laboral reforzada es la protección que tiene el trabajador para que no sea despedido de su empresa, para que no le terminen el contrato porque tiene una discapacidad laboral. Entonces, ¿quiénes entran en ese estado de protección de la estabilidad laboral reforzada? Las mujeres en estado de embarazo, aquellos trabajadores, hombres o mujeres, que tengan unas incapacidades superiores a 180 días. Si van a despedir una empleada en estado de embarazo, deben de pedir permiso al ministerio. Si van a despedir un trabajador con protección de estabilidad laboral reforzada, deben pedir permiso al Ministerio del Trabajo. Ahora, hay empleadores que cometen errores de despedir a sus trabajadores estando en incapacidad. Porque es que así como el conocimiento da poder y libera, el dinero
de los empresarios los cree y los hace sentir divinidades, superhombres, y dicen, no la quiero ver más aquí, despídanla, sáquenla. Si pudieran picar al trabajador, sobre todo las mujeres embarazadas, lo harían, porque esa es la parte de ser verdugo del empleador. Se va ya, punto. Y a uno como abogado le dicen, sáquenla, pero que no tenga que pagar la indemnización. Como tratando de decir, o se va esa mujer embarazada o se va usted. Pues, viejo, hay más posibilidades de que me vaya yo como abogado que ella, como en el estado de embarazo que tiene, porque la ley la protege. Entonces, ¿usted está en contra mía? No. Usted no me paga a mí como abogado para que yo le diga lo que usted quiera escuchar. Usted me paga es para que yo lo asesore y para que le cuide su patrimonio. Usted la quiere despedir, le tiene que pagar 180 días, 6 meses. Si la señora gana 1 millón, pues le tiene que pagar 6 millones de la indemnización. Y eso ya los hace reaccionar. Ya los pone como en su punto de partida. Entonces, es bien importante, mi querido Jason, que, claro, usted no puede cambiar las costumbres ni las tradiciones de su empresa, pero usted como futuro abogado tiene que hablar en el léxico jurídico, porque por costumbre o por tradición en la empresa le llaman ese aforo, están aforados. Bueno, de alguna manera algún día usted le podrá decir a su jefe jurídico, doctor, eso no se llama aforo. Eso se llama estabilidad laboral reforzada y así lo establecen las sentencias constitucionales. Dentro de presentar esas pruebas, también podemos presentar esas pruebas testimoniales que llevan los testigos, siempre y cuando pues no entren dentro de ese marco constitucional que las personas, los testigos, no pueden ir a declarar en primer grado de consanguinidad. ¿Recuerdan ustedes de ese término? ¿No recuerdan? Sí, doctor. Sí, señor. Autoincriminación. Ningún familiar está facultado para declarar contra el esposo, la mamá o familiares en primer grado. Acuérdense ustedes que cuando hubo el asesinato de la niña Zamboní, los papás no pudieron ir a declarar ni en contra ni en favor de su hijo, porque la ley no se lo permitió. Asimismo pasa aquí. Los testigos preferiblemente que no sean la mamá ni el papá. También nos habla este tema de cómo hacemos nosotros la presentación de las notificaciones. Una vez, como la demanda sea admitida, el juez saca un auto donde le dice a la parte actora que debe notificar al demandado. Y el artículo 29 ahora.
Antes de hablar de las notificaciones, entonces hablamos de el nombramiento del curador ad litem. Entonces, en ese nombramiento del curador ad litem, en el artículo 29 del procesal laboral, donde dice que cuando el demandante manifiesta bajo la gravedad del juramento que ignora el domicilio del demandado, el juez procederá a nombrarle un curador. Entonces, ¿qué pasa? Uno puede tener la información de la empresa. Perfecto. Uno la puede tener. Y esa es la que uno aporta al proceso. La dirección del demandado. Pero cuando uno va a notificar, de acuerdo a dos pronunciamientos, entonces, se establece que el artículo 290, que es el que notifica, se le avisa a la persona, 290 del general del proceso, se le avisa a la persona que fue demandada y que tiene 5 días para notificarse. Él no se notifica porque el aviso dice en el correo certificado y la persona que va a notificar dice, allá dijeron que él ya no vive ahí. En el cotejo aparece que ya no vive ahí. Muchos abogados mandan el 292, el 291, perdón, el 290, después mandan el 291 y vuelven y le dicen que ya les dijimos que él no vive aquí. Pero como el proceso no puede quedar incurve ni puede quedar paralizado, hay que darle impulso procesal. Entonces nosotros, que somos los abogados de la parte actora, tenemos que decirle al juez que nos haga el nombramiento del curador. Y ahí empieza entonces a dilatarse el proceso. Lo llevábamos bien en tiempo, pero ya no aparece quién vaya a responder la demanda, quién vaya a contestar la demanda. Entonces nombran el curador. El curador se puede demorar 4, 5, 6 meses, porque nombran a uno y ese no va. Entonces el juez le compulsa copias al Consejo Superior de la Judicatura para que lo sancione. Nombran al otro, por ahí a los 8 meses se pronuncia diciendo que no puede, que renuncia porque tiene 5 procesos como curador. Les toca buscar otro hasta que por allá al cabo del año aparece uno que no tenga excusas, no tenga eximientes para no asumir la responsabilidad. Entonces fíjense que el proceso se alargó con el curador. Y una vez como se tenga el curador, entonces, en única instancia, cuando los procesos están en los municipales, el curador contesta la demanda en audiencia. Y cuando son del circuito, la tiene que contestar en los 10 días siguientes a la notificación, a la postulación como curador. Es la gran diferencia entre contestar las demandas de única instancia o en los jueces de primera instancia, que son los del circuito. Entonces, los municipales, puedo contestar la demanda en audiencia. En la audiencia, el juez me va preguntando los hechos y yo voy contestando. Y de una vez me opongo a todas y cada una de las pretensiones que
que presente, como es el pago de las prestaciones sociales y de pronto pago unas indemnizaciones. En fin, ahí voy contestando en los procesos de única instancia. Y en el alegato de conclusiones, ahora si yo tengo testigos, pues ese día los tengo que llevar para que les hagan el interrogatorio o a los testigos. Y también puedo solicitar en audiencia el interrogatorio al empleado o al representante legal de la empresa, dependiendo en qué orilla de defensa me encuentre. Si estoy al lado de la parte actora o al lado de la parte del empleador. Listo. Entonces, ahí hemos hablado de los recursos. Una vez como se tenga ya presentados los ya se tengan presentadas las notificaciones, entonces el juez cita a la audiencia de trámite, la primera audiencia de trámite, donde la primera actuación del juez es citar a las partes a la conciliación. Es una obligación que el juez cite a las partes a conciliar en la primera audiencia de trámite, en la conciliación de un proceso ordinario laboral. No se les olvide que mañana empieza la práctica del parcial oral, que lo vamos a hacer por grupos, de acuerdo a cómo están inscritos en el correo del docente. Y uno de los temas que vamos a tener en cuenta es la ley 640 de la conciliación. Ese documento que ustedes muy gentilmente han estudiado, han leído, han repasado, porque ustedes ya vieron eso en resolución de conflictos y todo eso, pero ahora es un repaso que necesitan tener muy plenamente definido, no solamente para su vida profesional, sino para poder darle respuesta al parcial, que es mañana. Entonces, con respecto a esa conciliación, no vamos a profundizar mucho porque ustedes ya lo tienen claro. El juez está en la obligación de promover, promocionar. Hay algunos jueces que son muy incitantes, incitan a las partes para que concilien. Hay otros jueces que son temperamentales y simplemente entran y le preguntan, ¿las partes tienen ánimo conciliatorio? Tienen la palabra la parte actora. La parte actora generalmente, que es el empleado, el abogado del empleado le dice, sí, sí, su señoría, nosotros tenemos ánimo conciliatorio. ¿Cuáles son sus pretensiones? Le puede decir, mis pretensiones son tanta plata. ¿Y eso equivale a qué? Al pago de las prestaciones sociales y al pago de la indemnización por mora en el pago. Y también puedo cobrar la indemnización por despido injustificado. Pero entonces el juez le va a decir, no, no está bien, porque solamente usted, su pretensión es de los derechos ciertos. Diría por allá en la parte trasera del salón, cuando estamos en la presencial, he oído que dicen, ay, juez, esta MIR se complicó. ¿Sí? ¿Sí lo han oído? ¿Sí lo han dicho? Claro. Entonces vamos a definir que los derechos ciertos son las prestaciones sociales. ¿Y qué son las prestaciones sociales? Las cesantías, los intereses, la prima y las vacaciones. Hay docentes que en el parcial le preguntan al estudiante qué son las cesantías.
¿qué es la prima de servicios? La prima es lo que tiene derecho a un mes de servicio por año. Cuando una persona trabaja en una empresa con un contrato, se le paga las primas de mitad de año, que es la mitad de un salario mínimo, y la de final de año, que es un salario mínimo. ¿Usted cómo se llama? María Eugenia Castellanos. Bueno, María Eugenia. Sí, señor. Bueno, María Eugenia. Permítame decirle que tiene 0. Puede retirarse. ¿Por qué, doctor? Porque resulta que la prima ay, no, Es la, el ¿cómo se diría artículo, ahí? La participación de las ganancias de la empresa para el empleado. sí, Wilmer, muy bien, muy bien. Entonces, el artículo 28 dice que el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador, pero nunca asumir un riesgo o pérdida. Entonces, la prima es la participación de las utilidades del empleador al empleado. No se me vaya a resentir, María Eugenia. Usted sabe que esta es la metodología de la clase. Porque claro, lo que usted me estaba diciendo es desde el punto de vista procedimental y está muy bien definido desde el punto de vista del proceso procedimental. Pero una cosa es preguntarle a uno qué es la prima y otra cosa es saque la prima desde el punto de vista de procedimiento. Y usted lo tiene muy claro y la felicito, que es el salario por los días trabajados en el semestre dividido 360. Y eso me da el valor de la prima. Doctor, ¿y por qué del semestre? Porque es que la prima es semestral. Doctor, yo empecé a trabajar en abril y voy en octubre y a mí no me han pagado la prima. Entonces venimos desde el punto de vista procedimental a decir, es que la prima la tienen que pagar, la del primer semestre, a más tardar el 30 de junio. Por eso tenemos que liquidarla por los días trabajados en el semestre. Entonces usted trabajó desde el 15 de abril al 30 de junio. ¿Cuántos días hay? 15 de abril más 30. 75. 75 días. Y le tuvieron que haber pagado esa prima de 75 días a más tardar el 30 de junio. Si no le han pagado la prima, tiene derecho a que le paguen una indemnización por mora en el pago, equivalente a un día de salario por día en mora. Qué bello. Esa María Eugenia se puso triste y se puso brava conmigo. Pero fíjese que nos abrió ese panorama tan bello para que nosotros pudiéramos razonar, entender. Es que muchas veces los estudiantes lo tienen tan claro, pero deben contestar lo que se les pregunta. ¿Qué es la prima? La prima es la repartición de las utilidades del empleador al empleado. Y desde el punto de vista del proceso, listo. Desde el punto de vista del proceso es el salario
salario, porque es todo lo que devenga el trabajador, es la sumatoria de todo lo que devenga el trabajador en la empresa. Sueldo mínimo, auxilio de transporte, horas extras, recargos nocturnos, dominicales, festivos, todo lo que él trabaja, súmele. Y todo eso le da 1.500.000. Sobre esa base salarial, le liquida la prima por los días trabajados en el semestre, sobre 360. Perfecto, muy bien. Bueno, entonces vamos a hablar de los recursos y nosotros tenemos que para las actuaciones del despacho, que las actuaciones del juzgado, cuando son autos interlocutorios, es decir, aquellos que es el auto es el mecanismo, es el medio por el cual el juez se comunica con las partes en el proceso. Y hay unos autos interlocutorios que solamente utiliza el despacho cuando se está comunicando con la parte actora y le está diciendo, le inadmito la demanda, porque ellos le pueden decir, le inadmito la demanda por estos errores. No le dicen errores, sino le inadmito por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y tiene 5 días de plazo para subsanar. Ese auto no recibe recurso. No permite la ley recurso. ¿Por qué? Porque es un auto interlocutorio. Porque es para subsanar, para corregir la demanda. Entonces ahí no hay motivos de que uno erróneamente le presente un recurso al juez diciéndole, pues es que yo tengo bien, o es recurso o es la inadmisión. Tampoco se pueden presentar recursos cuando la demanda es de única instancia, cuando son de los jueces municipales. Claro. Si el juez dicta la sentencia y el sentido del fallo es contrario al empleado, en un momento dado, en audiencia, puede presentar uno el recurso. En audiencia. Y el juez inmediatamente procede a calificarle el recurso. Generalmente, el auto ya viene hecho así y eso no tiene variación. Entonces tenemos recursos de reposición para que el funcionario, el administrador de justicia que dictó el fallo pueda hacer la corrección. Por eso se llama un recurso de... ¿Recurso de qué? ¿Qué dije? Reposición. Reposición. Y existe otro que se llama en subsidio de apelación. En subsidio. Presento recurso de reposición y en subsidio de apelación.
de una utilizo los dos recursos que jurídicamente es la herramienta que yo tengo. Si el primero no me subsana, pues voy al superior siguiente. Y si estoy hablando de por ejemplo, si estoy hablando de un juzgado del circuito, el superior siguiente es el tribunal. Y el tribunal se puede ratificar en lo actuado en primera instancia o puede hacer la variación, la corrección. A ver, los estudiantes que estaban conmigo en el módulo de colectivo, vimos cómo en esa sentencia de Avianca el tribunal ordenó al juez del circuito que hiciera unas variaciones con respecto al fallo de primera instancia. El tribunal cambió esos procesos porque iban en contra del debido proceso, el derecho a la igualdad, y cambió, hizo algunas variaciones del fallo de primera instancia. Entonces, para eso es el recurso, para que el superior siguiente, si encuentra un error del debido proceso, si encuentra un error que vulnere los derechos fundamentales de las partes, como decimos, existen hierros jurídicos, puede el superior siguiente cambiarle el sentido al fallo. Esos son los recursos que nosotros podemos utilizar. Ahora bien, esa herramienta del recurso, nosotros la podemos utilizar en cualquier momento del proceso. Ejemplo, yo tenía en el proceso, tenía 3 testigos y el juez deliberadamente solamente me recibe a 1. Y yo en audiencia, respetuosamente, le solicito al juez que me deje presentar los 3 testigos o que me diga los motivos, razones por las cuales no me puede presentar los otros 2 testigos y solamente me deja 1. Cualquier cosa le puede contestar el juez. Listo, su señoría. Presento mi recurso, haciendo la manifestación que el debido proceso impera frente a todo lo demás. Y lo presento ante el superior siguiente. En ese momento la audiencia queda suspendida hasta que el superior decida frente a el por qué el juez. El superior siguiente le va a preguntar: su señoría, ¿por qué no permite que la parte presente los 3 testigos si está dentro del término? Cualquier cosa le puede decir para la nulidad de los 2 testigos, pero presento el recurso en audiencia. Estos temas de los recursos se necesita tener agallas. Otros dirían por ahí, necesita tener huépalas. ¿Saben de qué estoy hablando, no? Porque muchos abogados les da miedo hacer uso de las herramientas de la hermenéutica jurídica. Como no la conocen, como no la saben utilizar, les da miedo. Porque van a pensar que el juez va a compulsar copias al Consejo Superior de la Judicatura porque el abogado se está sobrelimitando. Y cuando uno está actuando en derecho, no tiene por qué darle miedo. Les cuento esto. Estas vainas no son fáciles de contar, ni son fáciles de entender, ni de interpretar.
Uno lucha mucho bajo el concepto de la ilusión de tener algún día una tarjeta profesional como abogado. Y qué tristeza que cualquier persona, cualquier individuo lo denuncia a uno ante el Consejo Superior de la Judicatura. Y a mí me pasó. No solo una vez, me ha pasado varias veces. La última vez que sentía temor, rabia, desazón, desconsuelo, de ver el porqué de las cosas. Era una persona, un empleado que perdió la demanda y yo era el abogado del empleador. Y ese empleado le manifestó al Consejo Superior de la Judicatura que yo estaba siendo abuso del derecho como abogado. Y me pusieron a voltear en el consejo. Y eso no es fácil porque les llegan a ustedes telegramas, lo asustan, lo acosan. Uno tiene muchos procesos pendientes, uno vive de la tarjeta. Y qué berraquera esas audiencias. Está el magistrado, porque eso es del Consejo Superior de la Judicatura donde está el magistrado. Está el Ministerio Público. ¿Alguien sabe qué es el Ministerio Público? La Procuraduría. La Procuraduría. La Procuraduría. Y está el abogado acusado. Y el magistrado le da a uno la palabra para que uno se defienda. Si usted no conoce bien el código de ética, que lo van a ver en el próximo semestre, el próximo módulo, código de ética del abogado, código disciplinario, el código de ética del abogado, van en pérdidas. Afortunadamente, de acuerdo a mi recorrido como docente y mi práctica profesional jurídica, me supe defender de la acusación que me estaba haciendo ese empleado. Y el magistrado, en ese instante, consideró que yo no estaba en ningún momento sobrepasándome del poder especial, amplio y suficiente que me dio mi cliente, que es el que ustedes deben de tener por ahí encima del escritorio para debatir ahora, en el cual yo no me estaba sobrepasando de la autoridad. Y le preguntan al Ministerio Público que si tenía uso de la palabra. Y la señora del Ministerio Público, una señora abogada, que da temor, porque es que uno va caminando y eso como que la tierra tiembla en ese Consejo Superior. Dijo, sin objeción, su señoría. ¡Qué alivio! ¡Qué descanso! Cuando hice mi propia defensa bajo el imperio de la ley. ¿Y qué le va a decir uno al trabajador? Que lo único que tiene es la vida. ¿Cómo le cobra a uno semejante atrevimiento, semejante vejamen? Solamente porque perdió el proceso. Y lo perdió en Francalí. Puede que el colega haya tenido errores, no sé. Pero yo estoy en lo que estoy y estoy en la juega. Porque sé escuchar y sé y veo bien lo que tengo que ver en juicio. Esas cosas no son fáciles. No quisiera que ustedes entraran en ese juego, porque eso sí le quita a uno el sueño. Bueno, bien. Entonces, ya hemos hablado de los recursos, hablamos de la duración del proceso y nosotros ya hicimos
un análisis sobre el organigrama de la jurisdicción desde el punto de vista administrativo y desde el punto de vista del ordinario, donde en el administrativo aparece el Consejo de Estado y en el ordinario aparece la Corte Suprema de Justicia. Entonces, dependiendo de el tipo de proceso que yo esté manejando, ya sea administrativo o laboral, pues me voy por el administrativo, o si es un ordinario laboral donde solamente intervienen las partes, personas naturales y jurídicas, entonces me voy por el proceso ordinario. Bueno, he traído como un poquitico para que descansemos, he traído un video sobre el Ministerio Público que ustedes ya ampliamente definieron, que es la Procuraduría. Entonces les voy a presentar este video para que ustedes me avisan si el video se escucha. ¿Se escucha? Sí, profesor. Sí, mi doctor. Ok. Entonces lo voy a dejar ahí. Consultar y un vistazo el estado de tus proyectos. Ay, no. Ay, no se me vaya a refundir. Ya. Ya no se escucha, ¿verdad? Verdad, ya no se escucha. En recientes estudios, la Procuraduría General de la Nación, en conjunto con la Universidad Javeriana, identificó que los colombianos tienen una tendencia muy marcada al individualismo y al egoísmo. Buenos días, mamita. El problema es que ese video no se ve. Mamita ya se va. Yo estaba Doctor, viendo no ese se ve video. ni se escucha. Él solo como que el audio. Porque... Yo voy a hacer hasta lo imposible. Pero tampoco se está escuchando. Compañeros, de todos modos ese video ya está subido a la plataforma Sí. y tiene como 20 minutos, 25 minutos. No, dura como 11 minutos nomás. Sí, eso. Es la omisión Gracias. del funcionario. Dura 11 minutos, está en la plataforma. Eso, sí señor, gracias. ¿Lo La pueden enviar misión- el link al grupo? La misión del funcionario. Voy a alcanzar a ver el final. A las 4 de la Doctor Niño. viendo otra vez. No, yo no podía más. Y Zapatilla estaba buenísimo. Y la Marlene, ese día. Mi doctor Niño. Los viajes estaban turbulentos. Señor. Mi Señor. doctor, el video no se está escuchando, mi doctor. No puedo. No sé. Ni se está viendo, ni se ve. Ay, juepu. Entonces déjenme a ver, yo miro a ver acá qué hago. Profe, ¿y si lo envías al WhatsApp y lo vemos por ahí? El link. Bueno, ustedes lo pueden ver en la plataforma más tarde si quieren. Ahí está publicado en la plataforma, en el aula virtual. Ustedes entran al aula virtual y ahí está publicado. ¿Sí? Ahí ya lo envié al grupo, doctor. Sí. El enlace. Sí. Perfecto. También en el aula virtual está... ¿Lo vemos?
sí se puede ver. Espere a ver un tecito. Compartir la pantalla. A ver, no nos vamos a dejar. Ay, compartir la pantalla. Profe, déjenoslo ver acá por nuestra plataforma y nosotros lo vemos. Compartir sonido. Ahí ya está. Yo tengo que entrar ahora a las 8. ¿Y se oye ahora sí? Nos toca sacrificarnos por otros. Perfecto, profe. Sí, doctor, ahí fue. Sí, señor. A mi mamá, te lo pido, por favor. Ya no quiero estar más así, por favor. Bonita, ¿no? ¿Es hija única? Sí, no la tengo sino a ella. ¿Y el papá? Él lo mataron cuando la niña tenía apenas un añito. ¿Usted sí cree que le vayan a autorizar lo que usted necesita? Claro. Si es que yo oí en la radio que nosotros tenemos derechos. Ojalá no vayan a haber derrumbes en la vía para que usted alcance a llegar. Pues sí, ¿no? Usted sí madruga mucho, ¿no? No, cada doctor madruga para A ver qué nos dice acá. Uy. No. Este país definitivamente no tiene arreglo, hermano. Mire esto. En las cárceles no cabe un ampón más. ¿Usted sabe por qué? Porque nadie quiere trabajar. Todo el mundo quiere dedicarse a robar, nada más. En este país nos falta solidaridad, respeto, coherencia, hermano. Eso es lo que nos hace falta. Es que mire, es una cosa... bonito, ¿no? Claro. Jimena, ¿cómo va? ¿Qué hubo, Rojas? Linda las horas de llegar, ¿no? No, como no quiso ir, saludos le mandaron de la que se perdió. ¿Qué hubo, mijo? Yo sabía que hoy íbamos a tener más gente de lo normal porque es día de mercado. Y mira la hora que llega. No, pues antes vine con este dolor de cabeza. Agradezca que vine, hermano. Pero ese guayabo que te dirá, si hasta aquí llega el olor, no joder. ¿Se nota? Oye, solo me tomé una cervecita. No se puede. No, esto es una dictadura, hermano. Hermano, no sea cínico, ¿sí? Usted se puede tomar todas las cervezas que quiera, pero no cuando sabe perfectamente que al día siguiente tiene que atender gente, personas, ciudadanos que pagan nuestro sueldo. Es que no es un favor que usted les está haciendo, es una obligación. Es tan difícil de entender. ¿Sabe una cosa? ¿Sabe por qué me separé de mi mujer? Para dejar la cantaleta. Ahora usted viene con eso. No friegue, hermano. Sí, señor, sí, señor. ¿Se da cuenta o no? ¿Se da cuenta? ¿Y sabe una cosa? Yo más bien me voy a tomar un tintico. ¿Usted quiere uno? ¿No? ¿Y la gente qué? Ay, un agüita de tilo es lo que quiere más bien. ¿Cómo está? Siguiente. Buenos días. Solamente está pidiendo usted. Aló, sí, mi amor. ¿Por dónde va, mamita? No sé, mi amor, pero pues vamos bien, no te preocupes. Ah, bueno, mamita, ¿y no han habido derrumbes en la vía? No, por aquí todo se ve bien. Mami, ¿llevó todos los papeles? Pues claro, ¿cómo no, mijita? ¿Usted sabe cómo llegar a esa entidad? Yo cuando llegué al terminal yo pregunto. Bueno, mamita, entonces que le vaya muy bien. Hasta luego. ¿Cómo está, señora? A ver, miremos. Barriga llena, corazón contento. A trabajar. Pero usted sí no tiene remedio, ¿no? Encima de que llega tarde, se toma 3 horas de almuerzo. Mire, la gente está absolutamente molesta y con toda la razón llevan horas haciendo filas. No van a confiar en la institución por gente como usted. A palabras necias, oídos sordos. El siguiente. Buenas tardes, señor. Ajá. Por fin. Por fin, sí, señor. Estos papeles no están completos. Señor, pero ¿cómo no van a estar completos? Además, llevo todo el día perdido aquí. Está esperando. incompleto, hombre, revise. Por favor, colabóreme. A ver, no, señor, no venga a gritar aquí que esta no es su casa. Esta es una entidad pública y usted no tiene que venir a gritar. Soy ¿Aló? un ciudadano, señor, por favor. Hola, mamita, ¿qué hubo? Me pasa lo mismo. ¿Cómo va? No, milagrazo. Colabóreme, señor. Sí. No, tranquila, no se preocupe. Tranquila, mi Señor, amor. por favor. Yo te atiendo.
Sí, sí, a la hora que quieras. No te preocupes, aquí te espero. ¿Listo? Besito. Adiós, aquí le espero. Señor, por favor, tenga un poquito de consideración. Ya, pero bájele el volumen, señor. No me preocupe, muestre a ver. Con mucho gusto. A ver, esto... Mire, lo que le decía. Aquí falta el recibo de tesorería. ¿Pero cuál recibo de tesorería? A mí nadie me dijo que trajera un recibo de tesorería. Pero yo le estoy diciendo, hombre. Pues entonces pongo un aviso que diga los documentos. Mire, que señor, tengo que traer. pero es que yo no soy el de los avisos, hombre. Colabóreme, señor, porque siempre es lo mismo. El siguiente. A la gente así, ¿qué le está pasando, hombre? Usted también no se da cuenta como me grita, hombre. Pero porque usted lo dejó ahí parado y se fue a hablar por celular. Ay, hombre, Estas personas llevan mucho tiempo haciendo fila. Ah, hombre, no sea tan sapo, estaba contestando una llamada muy importante. No, es que con su... ¿Vamos a trabajar, sí o no? El siguiente, por favor. Aló, buenos días. Sí, jefe. Bueno, sí, señor, ya le digo. Velázquez, que lo necesita el jefe. Gracias, Jimena. Señora, me disculpa un momento, por favor, ya vengo y la sigo atendiendo. Si quiere, siéntese, por favor. Señor, por favor, atiéndame que vengo de muy lejos. Señora, ya cerramos. Una autorización, es que mi hija está muy enferma, ella tiene un problema. Sí, señora, Doctor, pero ya cerramos. Perdón. de rodillas, señor. Una firma suya, una autorización de alguien para que atiendan a mi hija. Ya cerramos, señor. Se lo pido, Sí, aló. señor. Aló. Se lo Aquí hubo. ruego. Mire, solo una autorización, Sí, sí. señor. Ah, no no se preocupe, va a tranquila. demorar mucho, una Tranquila, firma, mamita, por ya sabe. favor. Mire, señora, usted aprendió a leer cerrado. Ya no atendemos más. Usted no se imagina lo lejos que vengo, se lo suplico, Sí. por Dios. No, Ya voy. no se vaya, señor. Tranquilo, jefe, que esa meta la logramos. Confío en ustedes, ¿no? Claro que sí. Señora, ¿qué le pasa? Tengo que entregar unos papeles para una autorización. Ya no me lo ofrecí. Rojas, venga para acá. Un momento. Sí, doctor. ¿Qué es lo que pasa con esta señora, ah? Doctor, no, yo atiendo a la señora, disculpe. Disculpe, la voy a atender. Siga, por favor. Vaya, tranquilo. Ya le hacen el La honestidad siempre ayuda a alguien. Cultura de la legalidad y la integridad. Por un nuevo servidor público, por un nuevo ciudadano, soy correcto, no corrupto. Procuraduría General de la Nación. Bueno, los comentarios los dejamos en los confines de sus mentes. Más claro no canta un gallo. Entonces, cada uno de ustedes va a hacer su análisis frente a ese. Eso es una toma de conciencia, lo que el docente pretendió hacer frente a ese ministerio público. Ok, bien. Aquí
les voy a presentar un modelo de poder para que ustedes le tomen foto y hagan los ajustes del que ustedes hicieron a mano. Este tiene algunos apuntes que cada uno de ellos se va a necesitar para el desarrollo de la actividad. Por ejemplo, aquí dice que la persona con capacidades plenas, físicas, mentales y legales para contratar. Porque es que a uno muchas veces hace el poder y le aparece alguien diciendo, usted hizo un poder con una persona interdicta, una persona que no tenía la capacidad física y mental para contratar. Entonces, aquí aparece una cosa bien fundamental. La ley dice que el antitrámites o el decreto 806 del 2020, que no se debe autenticar los documentos. Yo puedo ir en contravía de ese principio jurídico. Yo soy tradicionalista en el sentido que cuando yo voy a hacer un contrato, prefiero que sea autenticado. ¿Por qué? Porque yo soy de buena fe. La parte que me está comprando o la parte con la que yo estoy negociando también es de buena fe. No lo sé. Entonces, si yo voy a autenticar el poder, el notario me va a decir si esa persona tiene la capacidad legal para contratar. Y en un momento dado, el notario le dice, señor, yo no le puedo autenticar ese documento porque usted tiene un impedimento legal. Pudo haber sido condenado y la pena principal le dieron 4 años, intramural o domiciliaria, y la pena subsidiaria le dice que no puede contratar o no puede realizar actos administrativos por el mismo tiempo que dure la pena. Entonces esa persona legalmente queda impedida. Entonces yo siempre me pregunto, si el notario me está diciendo que esa persona legalmente no está facultado para hacer negocios, ¿voy a seguir adelante con el negocio? Mi respuesta es no. Yo prefiero no hacer negocios con esas personas. Por eso es importante ir a las notarías para autenticar esos documentos. Es con ese fin y esa es mi experiencia jurídica como abogado litigante. Aquí hay otra partecita que es bien importante tener en cuenta cuando dice mi apoderado queda investido de amplias facultades en especiales para que en mi nombre y representación de recibir. Vamos a recibir. Por ejemplo, vamos a recibir un título judicial en un juzgado. Entonces, recibir. Pero aquí lo aclaro. Recibir títulos judiciales. Listo. Conciliar con plena disposición. Pero aquí dice, y yo le puedo agregar, cobrar en el banco los títulos judiciales. Porque el juez me entrega a mí el título, pero si yo no estoy apoderado, si yo no tengo poder para cobrar el título en el banco no me lo va a pagar. Esto es un riesgo enorme y aquí actúa una parte fundamental que es el aspecto de la buena fe. Y muchas veces cuando estos poderes quedan consolidados de esta manera, concebidos de esta manera, es donde la mala fe, escúcheme en esto, la mala fe de algunos abogados cobran los títulos, van al banco, cobran y se roban la plata. Ahí es donde puede caer la trampa. Entonces, ustedes y yo,
que somos personas de buena fe, pues simplemente cuando vayamos a hacer este acto administrativo, pues vamos con el cliente, vamos con la señora, vamos con la abuelita, vamos con el abuelito, con la persona, con la muchacha que le están entregando esas cuotas alimentarias. Pues uno va con ellos. Y como de todas maneras uno cobra un porcentaje por lo que salga en el proceso, pues entonces uno cobra su porcentaje y está dentro del marco de la ley. Y el que bien anda, bien acaba. Porque ahí puede haber un resbalón de un acto de mala fe del abogado. Entonces nosotros tenemos que guardar siempre el principio de la buena fe. Porque nos están dando el poder. Nos están, en ese mandato, nos están dando el poder para nosotros reclamar. Otra de las cosas que se ha colocado aquí es corregir documentos. Muchas veces el contrato hay que corregirlo porque presenta una incoherencia, una inconsistencia, entonces se puede corregir. También dice retirar documentos y expedientes, porque muchas veces la demanda fue rechazada y el secretario del juzgado le dice, abogado, no le puedo entregar el expediente porque usted no tiene poder para retirar. Tiene que venir el dueño de los documentos. Pero si yo le escribo aquí que puedo retirar documentos y expedientes, el secretario no me puede negar la entrega de esos documentos. Estos son arreglos a la ley que yo le he hecho desde mi punto de vista de mi vida profesional y me han dado muy buenos resultados. Entonces, esta experiencia se la regalo, se la entrego a ustedes para que ustedes corrijan su poder, le adicionen esto, porque yo sé que lo que ustedes hicieron está bien. Adiciónenle esto, vuelvan y escríbanlo y les queda plenamente aprendido el conocimiento del poder. Mis queridos estudiantes, mañana ya tenemos entonces los grupos para presentar el parcial. Que tengan una feliz noche. La clase ha terminado. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta. Muchas gracias, doctor. ¿Profe, me escuchas? Sí, señora. Profe, cuando, digamos, el abogado actúa de mala fe, que es cuando su merced dice que se roba la plata, ¿qué se puede hacer? Simplemente colocarle un denuncio penal por hurto calificado. Y en el poder puede ir a una parte específica, o sea, que especifique que si no es con la persona que no... Con pruebas no se puede ir al Consejo Superior de la Judicatura. Todo lo que usted quiera hacer, porque el que la hace la paga. Pero en el Consejo Superior de la Judicatura de pronto le van a retirar la tarjeta profesional, pero en la fiscalía lo van a meter preso. Pero sin la tarjeta profesional estarían quitando el ejercicio de ser abogado. Sí, mi hermano, pero cualquier cosa que se haga para defender los derechos, lo podemos hacer. Lo que nos queramos imaginar para callarle el acto de mala fe de ese profesional. Y ahí deje que su mente ruede y lo que usted piense, si está dentro del marco de la ley, procede. Menos irle a cascar, ni mandarle los de la moto, ni nada de eso. Bueno, okay. Gracias. Entonces, buenas noches y la clase ha terminado. Buenas noches. Gracias, mi doctor. Muy formal. Buenas noches. Que descanse. Amable. Felicidades. Gracias.